Muchas gracias. Es un placer poder participar en esta jornada sobre los derechos lingüísticos en el Senado. A mí me toca hablar de derechos lingüísticos y de políticas lingüísticas y me toca poner el énfasis en que no son lo mismo, como espero mostrar en estos minutos. Partiendo de algo muy evidente, España es un país y es un país plurilingüe. Lo hemos visto, aunque quizá no todos los españoles sean conscientes de las características del plurilingüismo en España. Jesús Rull lo ha comentado y volveremos sobre ello a lo largo de esta presentación. Y además es un país oficialmente plurilingüe, porque hay países que son plurilingües, pero que no está reconocida esta diversidad de lenguas a nivel oficial. En España no pasa esto. Pero, sin embargo, es un país que, a pesar de ser plurilingüe y a pesar de ser oficialmente plurilingüe, no tiene una política lingüística. O eso es lo que intentaré mostrar. Aquí hablamos de derechos lingüísticos, hablamos de derechos, hablamos de normas. El derecho es un marco, es un límite, es un instrumento, pero la política lingüística es otra cosa. Es qué es lo que queremos hacer con ese instrumento. Y lo que nosotros decimos es que a nivel estatal España no tiene una política lingüística. Pero bueno, primero para analizar las consecuencias de esta ausencia de una política lingüística estatal, vamos a ver cuál es la situación, cuál es ese marco que nos ofrece el derecho. El derecho, tenemos que partir del artículo 3 de la Constitución, que ya ha sido mencionado, con un contenido que no voy a reiterar porque todos lo conocemos, pero que no se entiende perfectamente más que si vemos qué es lo que nos han dicho los tribunales a partir de este artículo 3. Porque en realidad este artículo 3 no dice mucho, pero el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales superiores de justicia, especialmente en Cataluña, en el País Vasco, os han ido diciendo cosas sobre cuál es el contenido de este artículo 3. ¿Qué es lo que nos han dicho? Nos han dicho, en primer lugar, que las administraciones han de utilizar con normalidad las lenguas oficiales en cada territorio. Esta utilización normal parece evidente, pero como vamos a ver, no lo es tanto cuando descendemos a la práctica. Y nos han dicho además que los alumnos han de acabar dominando las diferentes lenguas oficiales en su territorio. Esto es un dato importante que diferencia a España de otros países plurilingües. Hay países con diversas lenguas en las que a nadie se le ocurre que los miembros de una comunidad lingüística tengan que aprender la lengua de otra comunidad lingüística. Y, sin embargo, en España, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esto no es así. No hay una obligación de aprender una lengua española diferente del español, porque la única obligación de aprender una lengua en el artículo 3 es la del español, pero sí que hay una obligación de que los sistemas educativos de las comunidades autónomas, en las que hay diversas lenguas oficiales, acaben garantizando el dominio de todas las lenguas oficiales al acabar la enseñanza obligatoria. Porque hay un modelo, es un modelo de convivencia de lenguas sin que haya grupos lingüísticos diferenciados. Esto, lo dice el Tribunal Constitucional, es la situación que tenemos ahora con el marco normativo que tenemos. Y tenemos también un derecho a recibir educación en las lenguas oficiales. Y este es un derecho del que se benefician los que tienen el castellano como lengua materna, pero también los que no lo tienen. Es decir, el derecho a que en cada comunidad autónoma las lenguas oficiales sean lenguas que se utilicen para la enseñanza, sean lenguas vehiculares. Además, el Tribunal Constitucional también ha dicho que en las relaciones entre particulares no puede imponerse la utilización de una lengua. Y tendremos que volver sobre esta idea que yo creo que es muy importante. Y también el Tribunal Constitucional ha dicho que las políticas de normalización en favor de las lenguas cooficiales son legítimas si no suponen la exclusión del castellano. Si no suponen la exclusión del castellano. Pero a partir de ahí, de este marco, que es el marco que se deriva del artículo 3 de la Constitución, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que quienes sí practican política lingüística, que son algunas comunidades autónomas, especialmente las comunidades autónomas con lengua cooficial y con gobiernos nacionalistas, porque esto es un elemento que no puede perderse de vista, utilizan esa política nacionalista para conseguir una prevalencia de la lengua cooficial a partir del sintagma lengua propia. Un sintagma, una expresión que es peligrosa porque supone considerar como impropia a la que no es propia, es decir, como impropio, en este caso, al castellano. Esto no es casual, no es accidental, sino que está, yo creo, buscado. Hay pruebas
más que suficientes durante tantas décadas de esta intención. ¿Y esto cómo se consigue? Mediante una utilización mayoritaria de la lengua cooficial por parte de la Administración autonómica y administraciones locales. Antes veíamos que las administraciones deben utilizar con normalidad todas las lenguas oficiales. Bueno, pues esto en Cataluña, por ejemplo, no pasa. Hay un ejemplo muy claro. En Cataluña el DNI es bilingüe. Yo tengo aquí mi DNI y están todos los datos en castellano y en catalán. Pero, sin embargo, la tarjeta sanitaria que emite la Generalitat es monolingüe. Es decir, la idea es que la administración autonómica y las administraciones locales lo que hacen es utilizar prácticamente en exclusiva la lengua cooficial, es decir, excluyen el castellano. Luego, otro elemento clave para esta prevalencia de la lengua cooficial sobre el castellano es que la lengua de la escuela sea la lengua cooficial. En Cataluña las instrucciones que dirige la Generalitat a los colegios así lo dicen. La lengua de la institución, la lengua de la escuela es el catalán y no otra. Es decir, la lengua en la que se rotula, la lengua en la que se realizan las reuniones con los padres, etcétera. No insistiré porque Ana va a hablar de este tema. Y luego tenemos exigencias lingüísticas que se convierten en barreras de entrada. Es decir, cuando las exigencias lingüísticas, las exigencias de conocimientos lingüísticos para acceder a determinados puestos carecen de justificación, se convierten en un simple mecanismo para evitar que de fuera vengan y ocupen puestos. Y esto pasa en varias comunidades autónomas y ha sido incluso reconocido públicamente. Me estoy acordando de un vídeo de un político de una determinada comunidad autónoma, en este caso Asturias, que explicaba que la oficialidad del asturiano sería muy beneficiosa para evitar que gente de fuera de Asturias viniera a ocupar puestos en la comunidad autónoma. Cuando se convierte, algunos lo dicen así de claro, otros no lo dicen tan claro, pero al final el objetivo del requisito lingüístico muchas veces se convierte en una barrera de entrada que dificulta la movilidad. Y luego tenemos también una política que va dirigida a extender el uso de la lengua cooficial, el uso social. Y este es un punto que merece reflexión aparte, yo creo, porque lo hemos venido asumiendo durante décadas el que, por ejemplo, la Generalitat se queje del escaso uso social del catalán, por ejemplo, y me parece que estas políticas de promoción del uso de una lengua, a diferencia de las políticas de promoción del conocimiento de una lengua, las políticas de promoción del uso, yo considero que son ilegítimas, o deberíamos de considerarlas ilegítimas. Repito, una cosa es la política de promoción del conocimiento de una lengua y luego otra, diferente, es que el poder público, no una asociación cultural o un grupo, sino que el poder público pretenda modificar cuáles son los usos lingüísticos de los ciudadanos en su vida particular. Yo creo que el poder público no goza de esta legitimidad. El poder público no goza de legitimidad para intervenir en la lengua que utilizan las personas en el ámbito privado. Yo creo que deberíamos de preocuparnos si asumiéramos que el poder público nos puede decir qué lengua usamos en nuestro ámbito privado, y sea lengua oficial o sea lengua no oficial. Además, tenemos que darnos cuenta de que las políticas de promoción del uso de una lengua, en el fondo, son políticas de promoción del no uso de otras lenguas. Quiero decir, nosotros no hablamos, leemos o escribimos más cuando utilizamos más lenguas. Hablamos, leemos o escribimos lo mismo. Lo que escribimos en una lengua no lo escribimos en la otra. Lo que hablamos en una lengua no lo hablamos en la otra. Cuando la Generalitat, por ejemplo, cuando se nos dice que hay que tener, o ciertas instituciones manifiestan su preocupación porque el uso social del catalán es de un 30%, pues ¿a dónde se quiere llegar? A que el uso social del catalán sea de un 70%. Pues eso quiere decir que el uso del castellano va a disminuir del 60% al 20%. Eso es lo que está detrás, disminuir el uso social de una lengua. Yo creo que estas políticas de promoción del uso, que inevitablemente son políticas que llevan al no uso, a promocionar el no uso de otra lengua, son ilegítimas en cualquier circunstancia, y sea con la lengua que sea oficial o no sea oficial. Como explicaba Jesús, España es un país plurilingüe no solamente por las lenguas españolas, es un país plurilingüe porque también hay otras lenguas en España que se utilizan. Y si estamos hablando del ámbito privado, lo que debería de primar es la libertad y que cada ciudadano hable o utilice la lengua que considere sea oficial o no oficial. Pero además, cuando
estamos hablando de promover el no uso de una lengua que es oficial, en este caso el castellano, entiendo que deberíamos de verlo como una contradicción con el artículo 3 de la Constitución. Por tanto, la conclusión es que necesitaríamos una política lingüística nacional del conjunto de los españoles. Una política lingüística en que nos diéramos cuenta de que la Constitución y las leyes están ahí, son base, son norma, pero tenemos que saber qué es lo que queremos. Y esto a veces nos falta. Es decir, a veces cuando hablo con los nacionalistas ellos tienen muy claro qué es lo que quieren. Por ejemplo, quieren, y alguna vez lo reconocen, que la única lengua conocida en Cataluña por todos sea el catalán. Lo han dicho así expresamente. Esa es su política lingüística. Intentan trabajar por ella. ¿Cuál es la política lingüística que queremos el conjunto de los españoles y cómo queremos conseguirlo? Yo creo que una política lingüística del conjunto de España tiene que garantizar los derechos lingüísticos respecto al español, castellano, como se dice en la Constitución, de todos. Y digo derechos lingüísticos respecto al castellano porque no es solamente de quienes tienen el castellano como lengua materna, que es la mayoría de los españoles e incluso la mayoría de los españoles en cada comunidad autónoma, excepto me parece que Galicia, en el que está la cosa equilibrada, pero es que en Cataluña hay muchos más catalanes que tienen como lengua materna el castellano que tienen como lengua materna el catalán. No se trata solamente de regular los derechos lingüísticos de los españoles que tienen como lengua materna el español, sino respecto al español, porque yo conozco muchos catalanes, que es donde vivo, que tienen como lengua materna el catalán y que quieren también ejercer el español, utilizar el español y que el español esté presente en la escuela, a pesar de que su lengua materna puede ser el catalán. Es decir, son los derechos lingüísticos respecto a esta lengua, el español o castellano. Garantizar la utilización normal del español por parte de todas las administraciones públicas, cosa que ahora no pasa. Ahora no pasa en España y esto está reconocido en la Constitución. Utilización normal del español por parte de todas las administraciones públicas. Garantizar que el español sea lengua de la escuela, que los niños no perciban que su lengua, cuando es el español, es una lengua de menos nivel, de menos categoría o menos oficial que la lengua cooficial. Porque esto, que se quiera que no, cala, va calando, es un objetivo que se pretende. Es decir, la lengua de Cataluña es el catalán, no es el español. El español es una lengua impropia. Eso se consigue o se evita consiguiendo que el español sea también lengua de la escuela. Y garantizar que los requisitos lingüísticos no se conviertan en barreras de entrada. ¿Puede haber requisitos lingüísticos? Por supuesto, los hay en todos los países del mundo y en relación a todas las lenguas. Pero tienen que ser requisitos lingüísticos justificados, no barreras de entrada encubiertas para disminuir la movilidad. Necesitamos una política lingüística nacional en la que el Estado asuma la competencia reguladora que la Constitución le atribuye y que ha ejercido hasta ahora de manera muy parca. Y en el que se garantice una política convencional coherente con el plurilingüismo que se deriva de la Constitución. Y aquí estoy pensando en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, en la que no entraré porque no tenemos tiempo. Y en la que el Estado ejerza las facultades de protección de los derechos individuales que le corresponden. En muchas ocasiones encontramos dejadez de las instituciones estatales en relación a los derechos lingüísticos de los ciudadanos cuando se trata de derechos lingüísticos respecto al español, nuestra lengua común. España es un país en el que han de respetarse los derechos lingüísticos de todos, pero este todos incluye también los derechos lingüísticos de quienes tienen el castellano como lengua materna, que son la mayoría. Y es curioso que los derechos lingüísticos que ahora mismo están desprotegidos son los de la mayoría de los españoles. Y es un país en el que tenemos una lengua común que, como decía antes, es la materna mayoritaria del conjunto de los españoles, pero además es que es mayoritaria en la mayoría de las comunidades autónomas, en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia. La lengua mayoritaria de los habitantes de esas comunidades autónomas es el castellano, es el español, no es la lengua cooficial. Y tenemos que hacer que esa lengua común cumpla las funciones que de manera natural le tocan, que es la de entendernos entre todos los españoles. Porque es una lengua que, como ha explicado Jesús, la práctica totalidad de los españoles conoce y domina. Por tanto, es la lengua en la que nos podemos entender. Y es absurdo renunciar a ello. Y habría que preguntarse por qué vamos a renunciar a ello. Y
por supuesto, es una política lingüística en la que ha de garantizarse la convivencia entre las distintas lenguas. Y yo creo que el mayor obstáculo que hay ahora mismo para esa convivencia es la utilización de las lenguas como una herramienta de construcción nacionalista en algunas comunidades autónomas. Eso tenemos que abordarlo. Es así, si miramos a la realidad de frente, podremos resolverlo. Yo creo que España es un país maravilloso, entre otras cosas, por su plurilingüismo y que ese plurilingüismo tiene que servir para la convivencia y no para la confrontación. Muchas gracias.